Cosa y por el doctor Capuñay. El doctor Reynoso nos va a mostrar la utilidad de las imágenes en algunas de las enfermedades infecciosas que tratamos en este módulo. Y a continuación vamos a hablar de enfermedades infecciosas clásicas, sumamente serias, hoy por hoy no tan frecuentes como las que estamos viviendo, pero enfermedades que nos preocupan como son el botulismo, el tétanos, etcétera. Para ello tenemos a la doctora Cunto, que es una doctora que trabaja en el hospital, o que trabajaba en el Hospital Muñiz, con una alta y gran experiencia en estos temas. Estamos esperando a Natalia que conecte con el doctor Reynoso, así que esperamos un poquitito. Apenas aparezca, comenzamos. Ahí está el doctor Reynoso. Ezequiel, si habilitas tu micrófono y tu pantalla, te podemos escuchar y ver respectivamente. A ver, ahí estamos. A todos. Hola Ezequiel, buenas tardes. Sí, te escuchamos perfecto. Buenas tardes, ¿cómo te va? A ver, ahí vamos a detener el AirPlay. ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Muy bien, ahí seguro me escucha mejor, mejorando un Te poquito escuchamos, la... te escuchamos perfecto y te estamos viendo Genial. perfecto. Estamos... Empezá tu charla. Yo me voy a, Bueno, yo voy a desaparecer, así te dejo en compañía de los alumnos. genial. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les agradecemos nuevamente desde Diagnóstico Maipú, DASA, que nos convoquen para participar de nuevo en la sociedad y formar parte un poco de la formación como médicos y en todo este camino de la medicina, que un poco lo hacemos en la parte asistencial y también, bueno, en estas ocasiones como docentes. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Yo soy Ezequiel Reynoso, trabajo como coordinador del Departamento de Neuroimágenes en Diagnóstico Maipú, que si no es la empresa más grande de diagnóstico y laboratorio que hay en Buenos Aires. Ya hace mucho tiempo me dedico a la parte de neuroimágenes exclusivamente. Bueno, tuve un tiempo de formación afuera, después estando aquí en Argentina trabajé en Fleni, y bueno, siempre en Diagnóstico Maipú, donde ahora, bueno, como les comentaba, me desarrollo como coordinador en el área de neuroimágenes. Bueno, y en esta ocasión, a venir a darle alguna mano, un poquito de ver cuáles son los puntos más importantes, lo que tiene que ver más que nada con las infecciones del sistema nervioso. Vamos a tratar de hacer una charla de unos 40 minutos para no aturdirlos tantos y dejar algún tiempo, un espacio, un pequeño espacio, porque ya sé que tienen una larga recorrida hoy durante la tarde, para que puedan hacer alguna consulta, alguna pregunta y bueno, tengan un descanso para arrancar con la próxima charla. En general vamos a hablar de los puntos que nos parecen como más importantes, que tienen que ver con la práctica clínica, en lo que tiene que ver con el paciente con el que uno se puede encontrar habitualmente en una infección del sistema nervioso. Y vamos a ver, enfermedades raras siempre hay, eso lo sabemos todos, pero el gran error sería, o lo que nosotros nos deberíamos reprochar como médicos es no poder ver o poder hacer los diagnósticos de las patologías que son frecuentes y las tenemos enfrente, ¿no? Porque bueno, después necesitamos muchos más estudios complementarios y todo lo demás, más que nada porque tiene que ver mucho con el tratamiento, sobre todo en lo que es patología infecciosa, porque sabemos que con la medicación o con el tratamiento específico se soluciona, salvo en algunos de los pacientes que pueden tener otras comorbilidades, y es clave poder verlo
en el caso del diagnóstico por imagen, sobre todo en el cerebro, por el tema de las secuelas que puede dejar. No solo en el cerebro, sino todo lo que es sistema nervioso, médula, bueno, y todo lo demás. Así que tenemos que estar seguros de poder ver cuáles son las más frecuentes. Entonces, ¿y qué papel tiene el diagnóstico por imagen en esto, ¿no? Entonces, eso es un poquito es el temario de lo que vamos a hablar hoy, un poco lo que tiene que ver con infecciones meningias y las complicaciones. Cerebritis, formación de abscesos, infecciones bacterianas, que de alguna manera un poco es lo más frecuente en el día a día, y son cosas que tenemos que poder aprender rápidamente y poder descartarlas. Las infecciones virales, vamos a ver la más frecuente, pueden preguntar la que quieran, que en general es el herpes, es lo más frecuente que vemos, ahora está muy de moda el coronavirus. Después tenemos otras infecciones, como infecciones propias del HIV o paciente inmunodeprimido con activaciones de JC en el MP. Bueno, son pacientes más neurológicos, o más de la internación neurológica que quizás tenemos que verlo un poquito más en contexto, ¿no? Infecciones parasitarias y micóticas, sí podemos ver, se ve en la práctica clínica y es importante que las podamos identificar. Por ejemplo, toxoplasmosis, criptococosis, más raro, ahora vamos a ver un poquito también sobre hidatidosis, y algunas infecciones micóticas que las vamos a mencionar, ¿no? Después tenemos enfermedades por priones, que es típica de los libros de Crawford y Jacob, que es buena conocerla, saber que existen, pero clínicamente es más clínico el diagnóstico que en el diagnóstico por imagen. Así que hicimos ahí un poquito el repaso de lo que vamos a hablar y vamos a ver qué es lo más importante de cada uno de todas estas cosas. O sea, de 10 pacientes que voy a ver con infecciones virales, lo más probable es que tenga 7 con herpes, o son cosas que tengo que descartar porque es lo más frecuente. Así que vamos a ir, es un ejemplo de lo que les quería comentar. Vamos a ir viendo, vamos a pasar un poquito al temario. En el caso de las meningitis, a ver, ¿qué es lo importante? O sea, el diagnóstico de meningitis o de meningio es clínico, ustedes ya lo saben, y mucho más los neurólogos y el clínico de todos los días hacen mejor quizás que nosotros que hacemos diagnóstico por imágenes que el diagnóstico de una infección meningia, ¿no? Bueno, clínico, laboratorio, por supuesto, la punción lumbar. Pero ¿qué papel cumple la resonancia? A ver, ¿por qué le voy a hacer una resonancia a un paciente que tiene un síndrome meningio, ¿no? O una tomografía? Generalmente lo tengo que hacer con contraste. ¿Por qué? Porque el papel del estudio por imagen es básicamente descartar complicaciones. Porque si el paciente lo tiene, le pones el tratamiento que corresponde, una vez que tenés sospecha o aislado el germen, tiene mucha más chance de que le vaya bien. Pero lo que tengo que descartar en imágenes es que no tenga complicaciones. Ejemplos por imágenes. ¿Qué es lo que voy a ver? A tener en cuenta la tomografía con respecto a la resonancia. Si tengo la posibilidad de hacer una resonancia, bienvenido sea porque es más específica y es más sensible para ver supuesto realce o alguna colección o algo que se haya formado. Pero una cosa que tengo que tener en cuenta es que siempre lo tengo que hacer con contraste. Siempre y cuando tenga la posibilidad de hacer el contraste, el paciente me lo permite, ¿no? Las complicaciones en general que tengo que ir a ver de una supuesta infección meningia porque clínicamente el paciente se complicó, o bueno, o el laboratorio no cierra, no se da vuelta al laboratorio con el tratamiento. Hay que ver por qué uno piensa en hacer el estudio por imagen. Son las colecciones sudurales, ver que el paciente no haya tenido una afección vascular, como puede ser en el lugar de la infección cerebral o puede ser sistémica, como pasa actualmente con el coronavirus, que muchas veces, o sea, si bien hay publicaciones de que el germen afecta directamente el encéfalo, en los casos más graves, sabemos que o sea, tenemos casos leves, intermedios y graves. En los casos graves, tiene una afectación vascular del endotelio que es protrombótica y genera infartos posibles cerebrales o lesiones vasculares a nivel del cerebro. Y es básicamente eso lo que se cree que está generando. Esas son cosas que uno tiene que descartar. Eso puede causarlo cualquier germen, ¿no? Los infartos, lo mismo dijimos, por inflamación perivascular, vasoespasmo o vasculitis, no necesariamente tiene que generar una inflamación en el vaso, sino que además muchas veces los microorganismos generan vasoespasmo y ese vasoespasmo, como puede suceder
como cualquier patología vasoactiva, genera un infarto focal, como en el síndrome de vasoconstricción reversible, que el paciente se presenta con cefalea, que es el dolor más grande de su vida, de 1 en 10, y puede generar el vasoespasmo o un infarto y después transformarse en hemorrágico, por ejemplo, con una lesión agregada del endotelio que genera a su vez una vasculitis. Las lesiones parenquimatosas, cerebritis, y si prosigue, se termina formándose el absceso. Ver que no haya hidrocefalia, particularmente, ¿qué me tengo que acordar yo de afectación? Porque hemos hablado que más allá de que el germen puede ir a vivir dentro del parénquima o en los espacios perivasculares del encéfalo, los que más frecuentemente afectan los vasos o es frecuente que afecte el vaso de la patología que podemos ver sobre todo en el paciente inmunodeprimido es la TBC. La TBC afecta vasos, ahora podemos ver, de mediano calibre, generalmente meningia media. Sí, puede ser meningia media o cerebral media cerca del origen. Son vasos de mediano calibre. Mediano calibre para lo que es el organismo en general. Para el cerebro son vasos gigantes. Y si los abscesos, o sea, después que se forman abscesos, no se resuelve, el absceso siempre tiende a drenar, no solamente en el resto del cuerpo. De alguna manera se intenta fistulizar y quiere irse. En el cerebro lo hace de dos maneras, o lo hace formando una colección extraxial, que frecuentemente puede ser sudural, o se va al ventrículo y se ventriculiza y genera una ventriculitis. No quiero ser tan extenso con la parte teórica, vamos a ver, estamos hablando de qué pasaba para qué pido la resonancia y la tomografía, ¿no? Entonces, para esto, para ver un estudio con contraste, entonces veo la posibilidad de un refuerzo meningio. Ahí tengo un refuerzo focal meningio y me está hablando que hay una baja señal, que es alta señal o hiperintensidad en el T2, esta es un T1, pero fíjense el refuerzo que tengo a los dos lados, y me está hablando de que, bueno, ojo con este chico, porque tiene una paquimeningitis, o sea, claramente con refuerzo, no vaya a formar un absceso. Tienen un periodo de que si no le pongo la medicación o no anda con medicación, controlarlo porque se puede complicar. Este es otro caso de lo mismo, un chico de 5 años con meningitis, y otra vez, lo más frecuente son el Haemophilus o cualquier otra bacteria que ya conocemos que pueda generar las meningitis, ¿no? De todos los días. Del meningo, bueno, ya hay vacuna y todo lo demás que sea, ahí van cambiando un poco más la frecuencia y esas cosas ustedes las conocen mejor que nosotros los imaginólogos. Pero un poco para que tengamos en cuenta por qué necesitamos hacer estos estudios. No quiere decir que un paciente que viene con meningitis uno vaya a pedirle la imagen enseguida. O sea, es ¿para qué? Para descartar una posible complicación en un paciente que no anda bien con la medicación o el tratamiento. Es básicamente esto. ¿Y qué voy a buscar? Esto, un refuerzo, la posibilidad de formarse algún absceso, un refuerzo meningio, la posibilidad de formarse una colección, como hay en este caso, al lado del área de refuerzo. Quiere decir que está drenando, como dijimos hoy, hacia el espacio subdural. Y te forma una colección parecida a lo que es un hematoma subdural, que de eso están mucho más acostumbrados todos en general, pues son patologías de guardia, pero que en realidad, ahora vamos a ver cuáles son las características que tienen por imagen. Refuerzan no solamente del lado del cerebro, sino que también del lado de la meninge externa. Entonces, lo que tengo es una colección básicamente que refuerza los lados. Bueno, ahora si la infección bacteriana, o sea, generalmente progresa y todo lo demás, voy a tener una cerebritis y después la formación de un absceso, que eso más o menos te tarda unos 10 días. Generalmente nosotros por imágenes llegamos a ver el absceso, no llegamos a ver, es raro que lleguemos a ver la cerebritis justamente por el periodo de evolución, porque es raro justamente que se dé la sospecha en el periodo de formación del absceso. O sea, cuando claramente el paciente va a evolucionar a un absceso, es cuando ya tiene un tiempo de tratamiento, generalmente son más de 7 días y no responde, ya había empezado a hacer la cerebritis, o sea que el absceso se formó. Este es un poquito el periodo que tiene. O sea, después de 14 días ya más o menos tenés el absceso formado. Y obviamente que en todo este periodo hubo tratamiento. O en el caso de que el paciente no se haya empezado a tratar inmediatamente, puede estar retardado, pero se trata de ver qué es lo que pasó. A menos que el paciente esté muy complicado, inmediatamente se haga la imagen, ¿no? Pero generalmente nos vamos a encontrar con esta etapa del absceso temprano o tardío, y menos frecuentemente en la imagen vamos a ver esto, aunque se puede ver tranquilamente, ¿no? Bien, entonces,
Para mantenerlos despiertos un ratito, trajimos 2 o 3 preguntitas como para que nos divertamos un poco, y a ver qué les parece a ustedes y por qué es importante este caso que les pongo, para que puedan hacer el diagnóstico. ¿Qué les parece que es? Entre las opciones tenés un absceso cerebral, un glioblastoma cerebral, un linfoma primario del sistema nervioso central o una infección viral del sistema nervioso central. A ver qué opinan, les pongo la encuesta para que voten y la puedan ver. Vamos a verla. Caso 1, ahí estamos. Bueno, ahí están las opciones, pueden votar. Muy bien. Genial. Vamos a ver los resultados. Bueno, ahí tenemos que el 84% votó el absceso cerebral, un porcentaje menor. Está entre la posibilidad de un glioma y una infección viral. Menos el linfoma, estamos de acuerdo, lo que menos se parece a estas lesiones hubiera sido, por lejos, un linfoma. La opción era un absceso cerebral. Entonces, ¿por qué voy a diferenciar esto de un glioma o de una infección viral? Que tranquilamente pudo haber sido también, pero tiene algunas diferencias, ¿no? O sea, podría haber sido glioma, puede ser multicéntrico, podría uno haber pensado en metástasis o infección viral, uno tendría que haber pensado en que si llegaba a ser esto, tenía que ser probablemente algo con transformación hemorrágica y reciente, o sea, de muy reciente evolución. ¿Por qué? Y acá donde les voy a contar un poquito para qué sirve la secuencia de difusión. O sea, uno hace la secuencia de difusión porque piensa que mayormente me sirve para descartar un infarto isquémico, ¿no? Ese es el pensamiento en general, pero la secuencia de difusión, la resonancia magnética, son muchas secuencias que me dan datos totalmente separados. Y es como algo detectivesco, me dicen algo sobre el tejido. Nosotros, más allá de que tiene una definición anatómica, que es mucho mejor que la de la tomografía, cada una de las secuencias me da una cosa que se llama señal. Y la señal, o cada una de las secuencias de resonancia magnética, sirven para ver una característica en particular del tejido. Por ejemplo, en el T2, que es esto que está acá, además de ver anatómicamente bien el estudio, veo mejor los líquidos. Y no es lo mismo que yo vea bien el líquido a que no lo vea bien el líquido, porque no es lo mismo que una lesión tenga mucho edema a que no la tenga, por ejemplo. Ahora, si yo hago un FLAIR, un estudio FLAIR, por ejemplo, lo que hago es decirle al T2, che, mira, ahora quiero que todo el líquido que se mueve se apague y se ponga negro y solamente me deje blanco el líquido que no se mueve, que se queda quieto. El líquido que se mueve es el líquido cefalorraquídeo, siempre, pulsa todo el tiempo. Disculpen que tengo... ¿Nati? Gracias. Ahí está, Nati nos estaba avisando en la parte que acomodemos el puntero. Bueno, como les decía, este es un T2, y el flare, como les decía, apago el líquido cefalorraquídeo. Si yo apago el flare, supongamos, acá no tengo un flare, pero ahora vamos a ver. El líquido cefalorraquídeo se pone negro y de alguna manera me pone mejor de manifiesto el edema o todos los líquidos que están quietos. Y eso es importante porque veo mejor el líquido, que es por una reacción de alteración de la permeabilidad de los vasos, que es básicamente el edema vasogénico. Ahora bien, la secuencia de difusión lo que me dice es cómo se mueve el agua, nada más. El agua, ¿cómo se mueve? A una velocidad, a un tiempo determinado, que es la difusión pasiva de fisiología, segundo año de la facultad de grado. O sea, vos tenés transporte pasivo, que es difusión simple y difusión facilitada, y después tenés el transporte activo, como viene todo. El agua se mueve por difusión.
O sea, se mueve por un gradiente químico. O sea, de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, somos 70% agua, se mueve libre en el cuerpo. La difusión me dice cómo se mueve, pero no me dice si tengo infarto o no tengo infarto. Yo tengo un infarto donde un conjunto de células tienen isquemia, si esa isquemia se mantiene, que es no tengo oxígeno y no tengo glucosa en el territorio distal, ¿qué tengo después? Infarto. O sea, isquemia prolongada, infarto. ¿Qué hacen las células? Apoptosis, se mueren. ¿Qué pasa con la bomba sodio-potasio? Deja de funcionar. Al dejar de funcionar, se lisan. Y cuando se lisan, lo que tengo, ¿qué pasa con el agua? Deja de moverse, porque no tengo bomba sodio-potasio, no tengo nada, tengo un montón de células muertas. Al moverse el agua, tengo una gran, se llama restricción al movimiento de la molécula de agua. Entonces tengo restricción en la secuencia de fusión. La secuencia de fusión me dice, en ese pedazo de tejido el agua no se mueve, flaco, no se mueve ni para ningún lugar. En el resto del tejido está sano, se mueve normal, está vivo, porque funciona todo. Ahora, en un absceso, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mover el agua? ¿Es un acúmulo de pus en un absceso piógeno? Jamás, nunca se va a mover el agua, está quieta, no se puede mover. Entonces yo lo que veo es una restricción gigante que cuando quiero ver en el tejido, en esta otra que se llama mapa de C, que es como el negativo, si de alguna manera porque ustedes tengan, de la difusión, o sea, yo lo veo, la veo en el directo, que es la difusión en el DWI que llamamos nosotros, pues hacemos la ADC, la gente que hace imágenes, generalmente lo hace para confirmar, se pone exactamente negro del otro lado. Entonces, cuando es muy, muy, muy blanco y brillante, tengo mucha restricción al movimiento de la célula de agua. Y cuando es el color al revés, en este caso, el líquido cefalorraquídeo sería negro, o en este caso, acá está restringido, está negro, y fíjense el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. El agua, ¿cómo se mueve? Se mueve mejor. Se dice que está facilitada. O sea, que se mueva mejor quiere decir que se mueve mejor con respecto a quién, con respecto al parénquima del tejido que estoy estudiando. O sea, en este caso el cerebro. Esto sería el estándar, esto sería restringido y esto sería facilitado. Obviamente que la zona del líquido cefalorraquídeo, como el líquido pericárdico o el pleural, son espacios intersticiales grandes, con cada uno con su concentración. Igual el líquido cefalorraquídeo es muy particular con respecto al resto de los espacios intersticiales porque tiene concentración de un montón de cosas totalmente diferentes. Ustedes lo saben mil mejor que nosotros, que cualquier otro espacio intersticial. Pero el agua se mueve más fácil que en cualquier parénquima. Entonces acá la veo facilitada. En un absceso, yo tengo que hacer sí o sí la secuencia de fusión, porque en un absceso siempre voy a ver una restricción súper significativa del área de formación de absceso. Y eso no lo vas a ver nunca, ni en un tumor ni en una infección viral, a menos que recién hayas sangrado y tengas un hematoma ahí. Ahora, un paciente con un hematoma, con fiebre que vuela, que no responde a tratamiento antibiótico, es raro, se tienen que juntar muchas cosas en el mismo paciente como para decir, bueno, está bien, era un hematoma y no era un absceso, ¿no? Básicamente eso. O el antecedente o todo lo demás, porque esto no es solamente la imagen, uno tiene que juntar todos los datos, el laboratorio, de dónde viene el paciente, cómo está el paciente, clínicamente por qué está. Entonces, si le haces la resonancia y te aparece esto, lo primero que uno tiene que pensar en un paciente que clínicamente tiene una infección y apoya laboratorio y todo lo demás, que esto es un absceso y no es un hematoma o una metástasis que sangró justo ese día. Eso es básicamente lo que tienes que pensar. Entonces, la difusión importante para ver abscesos. Cerebritis, bueno, flare, lesión focal, es lo que ya vimos. Los abscesos tienen la capacidad de reforzar el anillo y es importante lo que dijimos recién de la secuencia de difusión. Esta es la presentación típica de un absceso, lo que vimos hoy. Me tomé el tiempo para mostrarles eso y es exactamente lo mismo que le dije acá. Alrededor, en la secuencia flare, que es esta, fíjense en líquido cefalorraquídeo negro, pero no es un T1, este es un T1 con contraste. Esto es la presentación atípica de un absceso, porque es un absceso que se está abriendo camino al ventrículo y ya se está por ventriculizar. Después hace una pioventriculitis, ves el refuerzo alrededor de todo el ventrículo. Pero fíjense que todos los abscesos refuerzan el anillo alrededor de la lesión. Esto es lo menos típico, esto es lo más típico. Este es un T1 sin contraste. Si le pongo contraste, voy a ver el refuerzo, el redondelito en las áreas del estudio del absceso. Y la otra cosa que tengo es, fíjense siempre, esto es un secreto que siempre le digo a los chicos, a los residentes, a todo lo demás, o sea, no solamente la lesión, fíjense cómo reacciona el parénquima de alrededor, porque no es lo mismo que vos tengas un tumor de bajo grado, que nació de las células gliales de ahí, del cerebro,
y el parénquima que tenés al lado, que no, son células que no están tan diferenciadas, o una displasia o lo que sea, no va a haber, obviamente no es normal, es patológico, pero las células tienen antígenos parecidos a las que estaban ahí, y no va a haber tanta reacción inflamatoria. Ahora vos imaginate si le metés un microorganismo, un bicho es otra especie, ni siquiera es de la misma especie que nosotros. O sea, la reacción del parénquima es terrible, es básicamente la misma que vas a encontrar con una metástasis, que que la metástasis viene de otro órgano, no es del cerebro. O sea, el cerebro es como súper privado en el sentido de la zona, que para entrar ahí no es fácil, no entran moléculas grandes, es muy difícil pasar a través del líquido cefalorraquídeo. Entonces, si llega algo ahí, y además si es extraño, o sea, si es de otro órgano como una metástasis, va a generar mucho edema vasogénico, mucho movimiento de interleuquina, mucha reacción inflamatoria, y si es de otra especie, mucho más. Entonces, esto tiene los abscesos. A menos que vos tengas un glioma muy, muy, muy desdiferenciado, que no sea reconocido a sí mismo como un glioblastoma multiforme de altísimo grado, el edema siempre va a ser menor quizás en los tumores que en un absceso o en una metástasis. Entonces, esto para diagnosticar, si me dicen el T2, automáticamente con esta imagen y con esta otra, yo digo metástasis o absceso. Hago la resonancia y veo esto es absceso. Listo, en la difusión. No sé si se entiende. Es importante saber cómo reacciona el parénquima. Este es un caso para ustedes. Es un paciente de 64 años de edad con antecedente de insuficiencia renal, bueno, diálisis, síndrome febril. La idea es saber que el paciente tiene un síndrome febril y es inmunodeprimido, ¿no? O tiene posibilidades de, o sea, no tener, digamos, su estado inmunológico acorde a los pacientes en general que no tienen patología. Bien, entonces, más que nada para tratar de mostrarle un caso atípico de un absceso, pero siempre tengo lo mismo. Una lesión redonda que refuerza el anillo y adentro tiene algo, con mucha restricción. O sea, yo veo muy brillante, brillante, brillante. En la secuencia de difusión me tiene que llamar la atención porque hay pocas cosas que hacen eso. Bueno, ¿qué era un absceso micótico? Este es un absceso piógeno, este es un absceso micótico y este es un absceso tuberculoso. Todos refuerzan el anillo. Fíjense, nada que ver, quizás los microorganismos, pero sé que es ya saber que es lo más frecuente que uno pueda ver que es un absceso piógeno. Pero cuando me encuentro con algo raro o que no sé qué tiene el paciente, no lo encuentro, si encuentro esta característica, pensar en un microorganismo. Y fíjense qué pasa con todos. Todos restringen en la secuencia de difusión de manera significativa. No importa prácticamente el origen. El piógeno es el típico redondito con refuerzo en anillo, como vimos anterior, acá. Y acá adentro está el push y ahí el agua no se mueve. Y obviamente tenés mucha restricción. El refuerzo es de la cápsula que se forma, no del propio absceso. Alrededor se forma una cápsula, bueno, de macrófago, microorganismo, como fibrosis, y ahí refuerza porque hay actividad inflamatoria que quiere defender o focalizar la lesión para que no se expanda por el resto del tejido. Bien, para ir avanzando, entonces, bueno, de lesiones con refuerzo en anillo. Lo más frecuente, los tumores, absceso, granuloma, hematoma, en resolución infarto agudo. Hay cosas que son menos todavía frecuente, quizás esto no es tan importante. Si a alguno le queda la duda, tiene la opción de hacer una espectroscopía en una lesión focal, como un absceso. ¿Qué voy a encontrar? Lo que pasa siempre en un absceso. No hay cadena respiratoria. O sea, olvídate, lo que vas a encontrar es lactato por allá arriba porque no es anaerobio el sistema, entonces lo que vas a encontrar es el pico acá en 1,5, entre 1 y 2, de ácido láctico, proteína, lípido y todo lo que tiene que ver con el metabolismo anaerobio, ¿no? Bueno, acá tengo el marcador de neuronas, que es el N-acetil-aspartato. Este es el marcador de membrana, la colina. Fíjense que si yo tuviera un tumor, la colina se va por las nubes. El pico sería no tan grande como este, pero alto, porque tengo proliferación de membrana. La colina no es solamente colina, tenés colina, fingomielina. O sea, a través de todo esto hay todo lo que estudiamos la membrana ya en biología, pasa en este pico. Y acá está la neuroacetilaspartato, que es el neurotransmisor, digamos, por excelencia a nivel del encéfalo y que es lo que uno trata de medir. Si esto baja en la lesión, quiere decir que ahí no hay neurona o hay poca neurona, pero no aumenta la colina, o sea que no hay tanta proliferación de membrana, pero tengo mucho lactato, mucho ácido láctico. Algo parecido a esto puedo encontrar en un tumor
con mucha necrosis. En el medio hay mucha necrosis, obviamente pasa lo mismo. Pero tengo por eso siempre es bueno programar un poquito sobre la pared para ver qué pasa con la colina de la lesión, para enganchar tejido de lesión para ver si ahí tengo mucha lesión. En la espectroscopía es siempre lo mismo, pasa lo mismo, el pico ácido láctico. No me quiero extender tanto sobre esto, pero bueno, es una opción. Si te queda la duda, no deberíamos llegar a eso, pero a veces hay lesiones que no las podemos sacar y a veces ayuda. ¿Qué onda con la espectroscopía? En los picos, otra vez, LNA, creatina, colina, lactato, lípido, aminoácido. O sea, todo lo que es anaerobio para arriba en el absceso y para abajo baja. El LNA no tengo neuronas, pero tampoco tengo proliferación de membrana. Fíjense que en un tumor, en un tumor necrótico, esto va para arriba. En un tumor, la colina va para arriba. Y la colina en el absceso va para abajo. Esa es la gran diferencia. Tuberculosis. No me voy a expandir demasiado en lo que dice acá, porque eso bueno ya les queda, pero sí acordarme que la tuberculosis te afecta a la meninge en la fosa, sobre todo en fosa posterior. Genera una vasculitis de los vasos y cuando le pongo, por eso siempre lo estudio, si puedo hacerlo, lo tengo que hacer con contraste. A menos que bueno, el paciente no quiera o no pueda o lo que tenga que usar, pero el contraste ayuda a veces y mucho más en infecciones de una, tiene que ir. Mucho refuerzo, engrosamiento meningio basal, eso te tapa la cañería. O sea, ¿qué genera secundariamente esto? No puede circular el líquido cefalorraquídeo y automáticamente la hidrocefalia, que aprendimos también ya de grado en la facultad, cuando nos decían, bueno, tuberculosis, afectación de base, hidrocefalia. No te va a olvidar nunca porque es justamente por esto. No puede circular bien el líquido cefalorraquídeo, después tiene vasculitis. Y bueno, la vasculitis ahí puede ser más complicada y puedo tener lesiones hemorrágicas, ¿no? En ese paciente. Ese es uno de los puntos. Y después se forman los tuberculomas. Y los tuberculomas pueden ser los no calcificantes y los calcificantes. Y acá tenés los no calcificantes, que son tipo los más frecuentes que vemos. Pero una de las cosas que se ve casi siempre, la cápsula alrededor en el T2 es prácticamente negra en casi todos los abscesos. En tuberculosis, micobacterias, mucho más. Por eso micobacterias mucho más. Pero siempre lo mismo, refuerzo un anillo, el agujero en el medio, si hago la difusión, te da restringida. Ya vimos hoy, como entre las micobacterias y cosas raras, la nocardia, para ver en esto, la nocardia, ya ahí es difícil hacer el diagnóstico, digamos, con el estudio. Una sola vez me pasó que pude sospechar nocardia y tuve la suerte de hacer el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, la pensé, más que creo que era este paciente, porque tenía el dato de la infección, una infección previa. Creo que había sido de foco respiratorio. No me cerraba para ningún tipo de absceso, era la única lesión y bueno, fue después por biopsia, obviamente, por imagen, ¿no? Es difícil hacer ese diagnóstico. De las infecciones virales, como les dije, lo más virales tenemos todos, o sea, afectación por hay un espectro importante para estudiar de infecciones virales en imágenes, pero el tiempo que tenemos nosotros para ver ahora qué es lo que tenemos que llevar es esto. Las lesiones que son básicamente por herpes porque son de todos los días. O sea, de todos los días en la práctica clínica. Llega un momento que una vez enganchaste a un paciente que es inmuno o no deprimido y se te aparece con una encefalitis límbica o no, pero es una posibilidad, esa es la característica clínica. Pido el estudio de resonancia, no tengo un neuroradiólogo o un radiólogo experimentado que me diga, che, mira, esto es un herpes hasta que se muestre lo contrario. Lo que voy a ver es esto. Se comen los temporales asincrónicamente y asimétricos, pero no tengas duda que probablemente termine afectando los dos. Entonces, si tenés el dato que justo ese paciente tuvo, no sé, un herpes con afectación del oído, lo que sea, justo de ese lado, y después la resonancia coincide de este lado. ¿Por qué es importante a estos pacientes hacer el diagnóstico ayer, no hoy? Porque se come el temporal, ya evoluciona directamente a una necrosis hemorrágica y nada, en semanas. Sí, he visto muchos pacientes que... Y el otro problema que tiene es que además, o sea, si evoluciona uno afecta al otro lado,
y es bilateral, ya ahí no tenés cómo arreglarlo. Este es un estadio agudo, este más crónico, y acá tiene generalmente la parte anterior del temporal, sistema límbico, refuerzo de los dos lados, lo mismo, afectación por herpes. Bueno, estos son los casos, las cosas que me tengo que acordar. O sea, puede ser unibilateral, si es bilateral es asincrónico y asimétrico, o sea, es raro que justo sea lo mismo de los dos lados al mismo tiempo, o sea, a la larga termina siendo igual, o sea, se termina de emparejar, digamos, los temporales y se lesionan sin tratamiento, sin nada, terminan lesionados. Así que esto es importante porque es un microorganismo frecuente de la práctica de todos los días. Muchas veces nosotros lo pensamos en la afectación de raíces posteriores dorsales con la parte sensitiva, pero ojo cuando aparece el paciente con una encefalitis, ver que no haya tenido Otro caso, les dejo para despertarlos un cachito, porque ya estamos por terminar. ¿Qué les parece? Todo esto que tengo acá, toxoplasmosis, tuberculosis, neurociticercosis, tuberculosis ya vimos, así que ojo, neurociticercosis o metástasis, toxoplasmosis o metástasis. Bueno, ahí vamos a la encuesta. Acá está. Caso 2. Cerrar. Ahí estoy con ustedes. Ahí las tienen. Ya pueden votar. Muy bien. Bueno, bien. Compartimos los resultados. Fíjense que la mayoría votó neurociticercosis, un porcentaje importante también toxoplasmosis, casi el 50%, y por allá atrás algunos tuberculosis y metástasis. Bueno, ahora vamos a ver por qué no una y por qué sí podría ser otra, ¿no? De acuerdo con los que votaron neurociticercosis, sí, en general, no es toxoplasmosis que ahora vamos a ver en caso de parasitarias. Tuberculosis vimos que acá hay algo que me ayuda mucho, que es el microorganismo dentro de la lesión, ¿no? Que es básicamente lo que tengo acá. En un estadio más crónico, que es quizás donde muchas veces lo vemos nosotros en resonancia magnética. Es raro que lo veamos en estadios tempranos. Entonces ahora vamos a hablar sobre las infecciones parasitarias. Epa, quedaron las micóticas ahí. Entonces tenemos los 4 estadios, el de larva, el coloidal, cuando forma la vesícula, después genera granular nodular con de curación, y el nódulo calcificado, donde estamos. Entonces, muchas veces ves, a ver, ahí estamos. Las lesiones que pueden ser al principio, en el estadio inicial, con alta señal entre dos, pero es raro que lo veamos nosotros. Y después lo que vemos típicamente es esto, el quiste, ¿sí? Con el estadio de vesícula, en sustancia gris blanca, con los núcleos, núcleos basales y todo lo demás, y el escólex, que se localiza dentro del quiste. Entonces, una vez, uno de mis maestros de Fleming, el doctor Romero, un genio por 1000, tenía una lesión de un paciente que podía o no ser una única lesión, y bueno, ahí no me olvidé más, se le ocurrió toda la idea genial de pronar al paciente para ver qué pasaba con el microorganismo. O sea, si realmente era una cisticercosis, iba a cambiar de lugar y no iba a ser una lesión, por ejemplo, tumoral o una cosa así. Y bueno, fue exactamente lo que pasó. Cambió de lugar, de posición al paciente y repitió el estudio y se había movido y obviamente hizo el diagnóstico con una sola lesión de una lesión parasitaria. Increíble la genialidad, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que vemos en
el estadio, acá tenemos todos los estadios. O sea, esto es raro, los estadios tempranos son los más raros que los veamos. Entonces, lo más frecuente que podemos ver, el estadio de quiste o el estadio más crónico, que es el estadio cuarto, acá cuando vemos todos los puntos calcificados en tomografía computada. También he visto, por ejemplo, con esta tomografía computada, con una resonancia, es más difícil todavía, que vemos muchas calcificaciones en secundarismo hemorrágico después de tratamiento quimioterápico en cáncer de mama, por ejemplo, con muchas calcificaciones focales cerebrales. Bueno, hacer el diagnóstico obviamente por el estado clínico del paciente y el antecedente, ¿no? Pero es raro que veas muchas calcificaciones focales en una tomografía aislada, o sea, hay que pensar rápidamente en que puede ser una neurocisticercosis. Si lo vemos claramente, como se ve acá, con el esquiste y el estadio que fue el caso en el anterior, bueno, es básicamente eso, ¿no? Es más difícil cuando tenés una lesión, que es lo menos frecuente y lo más raro. Porque ahí sí, salvo que sea muy, muy, muy característico, uno podría pensar que es otra cosa. El estadio más crónico, que fue lo que vimos hoy, con las calcificaciones y todo lo demás, por resonancia se ve esto. Esta es una de las patologías que ayuda a la tomografía, o sea, los dos estudios ayuda. En todo caso, si tengo alguna duda, ¿no? La tomografía es quizás más específica porque es más sensible y más específica para ver calcificaciones. Y atidosis. Bueno, el equinococo granuloso. Fíjense, ya la afectación en el encéfalo es el 2% de todo. Aún así, no es yo que conozca, no es la menos frecuente. La menos frecuente es la ósea, que creo que es alrededor del 1%, una cosa así. La ósea pura, ¿no? Pero justamente ¿por qué? Porque el periodo de infección, o sea, tiene que ver directamente con el estadio larval y la evolución del microorganismo. Para que llegue primariamente y se desarrolle una patología en el cerebro, tiene que pasar cerca de 10 a 15 años o más, desde la primera vez que tuvo contacto el paciente, y para el hueso pueden pasar 30 años. Entonces, es raro que lo vayas a encontrar en un paciente pediátrico a esto, justamente por el periodo de evolución que tiene que pasar. Bueno, ¿qué te vas a encontrar con esto? La verdad que no es nada nuevo. O sea, es algo que vemos desde la facultad de siempre. Te vas a encontrar con un quiste hiatídico, pero en el cerebro. Y básicamente eso. El problema es el diagnóstico diferencial con otras lesiones más peligrosas como un tumor. Pero ¿qué pasa? Fíjate, otra vez le digo lo mismo. ¿Qué me puede ayudar? ¿Cómo reacciona el parénquima alrededor? Bien, gracias. Es una cosa como no tiene tanta reacción, porque ocupa en gran parte sí, la formación de quiste. Esto me habla de una evolución recontra crónica, o sea, de muchísimos años, que es básicamente lo que les había contado hoy. Y muchas veces depende de dónde esté el quiste, pero a veces incluso hasta remodelan la calota, como hace un quiste, un quiste aracnoideo, o sea, que prácticamente se formó con la calota del cerebro, ¿no? Una cosa así, o sea, genera tanto tiempo hace que está ahí que puede remover la calota. Bueno, acá tienen ese paciente, acá este es un paciente que vimos nosotros, que después esto cuando hacía residencia, se operó, y bueno, fue un quiste diatídico, como más típico, más forma, o sea, un quiste con muchos quistes hijos. Fíjense, con poca reacción y a otra vez algo de refuerzo. La difusión tenía algo de restricción, no mucho, pero es esto básicamente. Diagnóstico diferencial con algún tumor, un astrocitoma que no tiene tanto edema y tiene formación quística, pero es raro que uno lo vea así. Ah, lo que les contaba de remodelamiento de calota, fíjense ahí. Esto me dice que tiene muchísima evolución, mucha evolución, la lesión, y eso es importante. Puedo hacer la espectroscopía también en un tiempo de eco intermedio, 136, pero bueno, ya sería como mucho para el diagnóstico diferencial de este paciente. Y esto es algo que sí nos interesa, ya prácticamente para ir terminando, porque la toxoplasmosis es muy, sí, la verdad que para mí en general, de lo que he visto, es frecuente o muy frecuente en pacientes con HIV o otro tipo de inmunodepresión, ¿no? He visto varios pacientes, no te así que muchos, pero sí muchos como primera manifestación de la inmunodepresión o
comorbilidad con VIH, con toxoplasmosis cerebral. Entonces, ¿qué es lo que uno va a ver? O sea, lo que dijimos hoy del tema de la restricción cuando se forman abscesos, eso siempre se mantiene. Pero acá tengo que tratar de ver la localización, ¿no? Y esto es bastante, muy típico. Primero, que es un parásito, o sea, es un microorganismo de otro lado. Entonces, la reacción inflamatoria va a ser terrible. Algo parecido a lo que muchas veces pasa con el linfoma, por ejemplo, o con un tumor de alto grado, pero tiene muchas diferencias con respecto a un linfoma, o con un tumor de alto grado por imágenes en varias de las secuencias. Pero generalmente afecta a los ganglios de la base, los tálamos y los hemisferios cerebrales más cerca a la corteza. Bueno, realce, como dijimos hoy, la difusión, generalmente, salvo que forme un absceso, no restringe, a diferencia de lo que pasa con el linfoma, que es el linfoma sí restringe, en este caso en particular. Bueno, el microorganismo, y esto es un poco lo que pasa, ¿no? La cantidad enorme de lesiones que tiene el paciente y la reacción inflamatoria con edema vasogénico de forma terrible, ¿no? Entonces, esto es lo que vas a encontrar. Típicamente son pacientes jóvenes, edad intermedia, ya me refiero 40, 60 años, menos, 20, a veces otro 20, puede ser entre 20 y 60 años. Es que no lo vas a encontrar quizás en pacientes más añosos, justamente por el factor de comorbilidad, ¿no? Y esto es un poco lo que ves. Es más raro encontrar así una sola lesión. Este es un paciente que me acuerdo que vimos también. Pero fíjense cómo tiene lesiones bilaterales que son asincrónicas. ¿Qué digo? Cuando es asincrónica quiere decir que nacieron en distinto tiempo o tienen distinto tiempo de evolución y con una gran reacción inflamatoria, ¿no? Una gran reacción inflamatoria. Uno si ve esto así con una sola secuencia, dice, bueno, puede decir es un flare, es una metástasis, pero no, es raro que uno haya así, bueno, tiene una lesión primaria acá, ¿no? El refuerzo otra vez en anillo, el estado de conciencia y obviamente el paciente tiene fiebre. Entonces, bueno, ahí ya estoy pensando en otra cosa. Y siempre vas a ver lo mismo. O sea, son un montón de lesiones, generalmente ganglios basales y después las otras que son yuxtacorticales o cerca de la corteza con refuerzo. Siempre tenés un dato, pero bueno, ahí el dato que ayuda, o sea, muchas veces es solamente la imagen, pero la fiebre, lo que sea, que uno trata de llegar a pensar en una infección y no en un tumor. Entonces, cuando pensás en una infección, te va para el lado de la toxoplasmosis y ahí decís, bueno, hagamos o veamos el estado inmunológico del paciente si no lo tenés. Si lo tenés es más fácil. Esa es la diferencia. Si lo tenés ya con estas imágenes, bueno, es una cosa que uno se tira de cabeza a poner en la cartilla de patologías a descartar, ¿no? Bueno, este es otro caso, este es un caso, dos de estos, vi nada más. Más raro, esto es difícil de sacar. Bueno, bueno, esto fue la biopsia. En un paciente, bueno, con inmunosupresión baja no puede ser presión, sospecha de toxoplasmosis, que es lo único que uno puede decir en esto. Bueno, después por biopsia cerebral dio eso. También vimos una vez uno en Fleni, lo mismo. Así que sí, el otro era una sola lesión. La verdad que no hay mucho. Ya estaríamos terminando. ¿Para qué me sirve la perfusión? La perfusión me sirve en los estudios. Ya en 5 minutos terminamos. En los estudios que yo quiero hacer el diagnóstico diferencial de un tumor de alto grado, por ejemplo, con una infección, por ejemplo, una toxoplasmosis, un tumor de alto grado que tiene neoangiogénesis, desorganizada, pero la tiene. O sea, tiene un montón de vasos que no sirven para nada y generalmente por eso sangra, pero está lleno de vasos. Entonces hago un estudio de perfusión y la perfusión se prende fuego, como decimos nosotros en imágenes, porque empieza esta es la perfusión fíjense, en esto que tengo acá abajo, es la perfusión de la corteza del hemisferio izquierdo. O sea, ¿dónde tengo los vasos superficiales? Acá. Si yo tengo una lesión tan grande como esta, un montón de vasos tendría porque sería muy vascularizada.
porque tiene mucha neoangiogénesis. Pero hago la perfusión, yo digo, por las secuencias morfológicas que tengo acá, el T1, el T2, la difusión no restringe tanto. Ahí ya me empiezo a preguntar si es un absceso o es un tumor. Ya diría, no, esto así con estas tres secuencias es un tumor. Si hago esto es un tumor. O sea, siempre voy a decir que es un tumor. Hasta que hago la perfusión. Cuando hago la perfusión digo, ¿qué pasó acá? Esto es recontra frío. O sea, no tiene nada de vascularización, nada. Un agujero totalmente frío. No, esto, ahora lo veo en contexto y veo bien la parte clínica y lo demás, digo, sí, esto es una lesión por toxoplasmosis. Si fuera un linfoma, restringido, ¿sí? Y si fuera una lesión, por ejemplo, un glioblastoma multiforme, la perfusión sería muy aumentada. Y si le tengo la posibilidad de hacer un espectro, vería que la colina acá está por las nubes. Y en este caso estaría en un caso de anaerobiosis. El linfoma es una lesión muy, muy celular. Son células que están pegaditas, 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 o sea que tengo mucha colina también. O sea, es una lesión tumoral, linfoma primario. Entonces, la por abajo, siempre el volumen sanguíneo, ¿no? Muchas veces puedes tener flujo aumentado, que no es lo mismo. El flujo es una cosa indirecta, un signo indirecto de inflamación activa. Pero bueno, eso lo tiene que ver el radiólogo, o sea, porque sabe cómo manejar la perfusión. O sea, ¿qué es lo que voy a buscar yo? Acá voy a buscar volumen, voy a buscar neoangiogénesis, no voy a buscar flujo. Así que bueno, este es el datito para qué me sirve la perfusión. En todo caso, acá tengo, fíjense la perfusión, otra vez lo mismo, en un tuberculoma, una lesión fría, fíjense el espectro, anaerobiosis al mango y no tengo colina, o sea, no tengo no tengo neoformación de membrana, no tengo proliferación de membrana. Con las neuronas que no se movieron, están más o menos normales, un poquito bajas, obviamente, pues tiene una lesión, pero no se movió tanto. Bien, bueno, el aspergiloma que lo vimos hoy, o sea, cómo era, o sea, esas son lesiones micóticas, que nos había movido ahí un poco la placa. Solamente para mencionarlas, el aspergiloma son parches hiperintensos entre dos por todos lados, en un paciente que obviamente, salvo que esté justo en un área endémica o una cosa así, recontra inmunodeprimido y con alguna afectación de órgano primario, más allá del encéfalo, ¿no? Respiratoria, una cosa así. Si me aparecen estas lesiones, bueno, para ver cómo se ven. Son abscesos también por todos lados, pero múltiples. Y la criptococosis, que siempre va a ganglios basales porque se expande por los espacios perivasculares. Siempre va va por los espacios perivasculares. Entonces forman pseudoquistes que son también gelatinosis. Bueno, ahí está. O sea, por imágenes son parecidas algunas con otras, pero fíjense que esto es menos frecuente. Lo que me tengo que acordar es lo que vimos hoy. Herpes, los dos temporales, las toxoplasmosis, cómo se ve, el quiste atípico, que es un quiste atípico pero en el cerebro, acordarme el antecedente del paciente, y sobre todo los abscesos piógenos que son de todos los días, el refuerzo en anillo, la significativa restricción en la difusión. ¿Sí? O sea, no hay, acuérdense que en un absceso, o sea, tengo que pensar, no hay movimiento de agua, si lo estoy pensando ahí. Como conclusión, entonces, bueno, la TSA y la resonancia tienen un papel importante, obviamente, en el diagnóstico de todas las infecciones intracerebrales, ¿sí? Eso es importante para mí una de las tres patas con la clínica, laboratorio que es punción lumbar y la imagen para ver, hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Para qué sirven en las meningitis en general? Para ver complicaciones. Eso es algo que me tengo que acordar. Lo más frecuente es que sea normal. O sea, si es normal, bueno, no pasa nada. El tema es que no tenga una complicación. Y la otra cosa en general, lo que les dije hoy, realce en anillo, múltiples diagnósticos diferenciales, me tengo que acordar que la difusión es lo primero que tengo a mano para pedir, que ya hoy todos los estudios hacen con difusión, o sea que es raro que uno además lo tenga que pedir, pero bueno, es lo primero que me ayuda a hacer el diagnóstico de una lesión focal infecciosa. Y me quedan como herramienta lo que dijimos hoy, la espectroscopía, la perfusión. Bueno, en todo caso, si uno quiere hacer un PET o una cosa así, queda como opción. Pero ya con estas cosas que son de todos los días, son herramientas que uno tiene a mano en general,
se tiene que absolutamente resolver el paciente con el contexto clínico laboratorio y levantando el teléfono, charlando. Nosotros, los imagenólogos, sobre todo eso es lo más importante, con los médicos derivantes y comentándonos el paciente, ¿no? Que es súper importante para poder ayudarlo y para que cierren los diagnósticos más rápido. Dijimos hoy los diagnósticos diferenciales, las lesiones tumorales, sobre todo, habíamos dicho hoy, metástasis, lesiones primarias del encéfalo y linfoma. Bueno, en general, acordarse que con todas estas herramientas que vimos ahora, o sea, la interpretación de las imágenes al final tiene un significado y no debería ser una adivinanza cuando nos encontramos muchas lesiones focales, porque cada secuencia nos aporta un datito para poder hacer el diagnóstico definitivo. Bueno, muchas gracias, espero que les haya resultado útil, como siempre. Y si tienen alguna consulta, ya quedan libres por lo menos de mi parte.